Ya. Listo. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente a este espacio virtual de Tejiendo la Palabra desde el Tropicario del Jardín Botánico de Bogotá. Como todos los meses, hemos tenido charlas muy interesantes y hoy no es la excepción. El día de hoy tenemos un invitado de lujo de la casa, es decir, de acá del Jardín Botánico de Bogotá. Tenemos a Humberto Mendoza. Humberto es biólogo botánico, egresado a la Universidad del Valle, con maestría en la Universidad Nacional de Colombia. Realizó la maestría en sistemática vegetal, inició su carrera profesional haciendo estudios en el bosque seco con el Instituto Humboldt en el año de 1995. En el momento su especialidad es la taxonomía de la familia de las melastomatáceas y es un florista apasionado que reconoce y identifica especies vegetales de diferentes ecosistemas. Actualmente Humberto hace parte del equipo de la Flora de Bogotá de la Subdirección Científica del Jardín Botánico de Bogotá. Entonces, en el día de hoy vamos a tener una charla titulada Expediciones Bio, el Carmen de Chucurí, Santander, en donde Humberto nos va a contar acerca de la historia de la expedición realizada por el Instituto Alexander von Humboldt junto con la Universidad Industrial de Santander en febrero del 2018. Entonces nos va a contar los quehaceres de la expedición y también sobre los resultados encontrados en plantas de la expedición. Muy buenas tardes, Humberto. Es un gusto para nosotros poderlo tener nuevamente en este espacio virtual. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes a todos. Bien, les voy a compartir la pantalla y me confirman si se ve. Bueno, señor. ¿Se está viendo? Por el momento no veo. Ya. Sí, ya se ve. Listo. Bueno, entonces nuevamente buenas tardes a todos. Gracias por la compañía y por la invitación. A Miguel, Paula, todos los de la subdirección educativa y la subdirección científica, el Tropicario. Entonces yo les voy a hacer una charla referente a en qué consistieron las expediciones bio, ¿sí? Que se realizaron más o menos entre 2016 y 2018. Concretamente me voy a centrar en algunas expediciones donde participé, que fueron expediciones de Santander Bio, ¿sí? Y al final haré como una especie de link o de como interrelación de cómo esto puede contribuir al tropicario y cómo las personas pues no tienen que irse por allá lejos para tener una experiencia como uno la puede tener en una expedición. Bueno, entonces para empezar, ¿en qué consistió este proyecto? La Expediciones Bio fue un proyecto financiado por Colciencias, ¿sí? Más o menos entre el año 2016 y 2018. La meta fue realizar cerca de 20 expediciones en todo el país, en zonas tanto continentales como marinas. Y la idea era explorar áreas poco conocidas o que fueron fuertemente impactadas por el conflicto armado, ¿sí? Entonces, bajo este proyecto, pues participaron no tan solo el Instituto Humboldt, participaron más de 70 instituciones. Yo entiendo que tú tienes que hacer, no tienes ni mierda que hacer. Perdón, hay un micrófono pues abierto. Más de 70 instituciones y más de 250 investigadores, tanto nacionales como algunos extranjeros. Bueno, aquí están algunas de las expediciones que se realizarán en esos 2 años, 3 años en verdad. Y las que están resaltadas en rojo fueron en las que participé con el Instituto Humboldt, pero hubo expediciones en el Cauca, en algunas zonas marinas como Cayo Serranía, Apaporis, en Chingaza, Sumapaz, Los Nevados, Anoré, en Cabo Manglares, ¿sí? En Malpelo se hicieron 2 expediciones, en Antioquia se hicieron 2 expediciones, una de ellas por parte del Humboldt, en Santander, Bichada, Cayo Serrana, Caquetá, Chocó, Malpelo y en la zona de Chiribiquete en el Guaviare, ¿sí? Algunas de estas expediciones pues hicieron videos y algunas se han mostrado en Señal Colombia,
Entonces yo creo que algunos pueden estar familiarizados con ellas. ¿Qué se obtuvo de estas expediciones? Bueno, fueron a mitad de proyecto, cuando se han hecho cerca de 11 expediciones, pues la meta de estas expediciones era hacer inventarios de biodiversidad, ¿sí? De plantas, animales y cuantos organismos se pudiera, ¿sí? Y pues documentar esta diversidad. Más o menos a la mitad de las expediciones pues se habían documentado cerca de un centenar de especies nuevas para la ciencia de todos los grupos, y bueno, una gran cantidad de especies amenazadas para las amenazadas de acuerdo a los criterios de la UICN, y se habían identificado también un buen número, cerca de 130 o muchos más de especies endémicas a Colombia. Entonces yo les voy a comentar de aquí en adelante la experiencia que, pues, en la que participé, que fueron las expediciones BIOS del Instituto Humboldt. Una de ellas, o las más importantes, fue las que se realizaron en el departamento de Santander. Estas expediciones se realizaron en conjunto, pues fue un proyecto también apoyado por Colciencias, pero en especial gestionado por la Gobernación de Santander, ¿sí? En este departamento se realizaron 4 expediciones. Aquí en el mapita al lado izquierdo se ven 3, localizadas 3 de ellas, y en el sur del departamento de Santander se hizo una primera expedición directamente por el Humboldt con apoyo de Colciencias en una zona que se llama El Peñón, ¿sí? Entonces les voy a comentar resultados de eso, fotografías y cómo era el quehacer de esas expediciones, ¿vale? Esto es más o menos en qué consistían las expediciones BIOS que organizó el Instituto Humboldt. Tenían 3 componentes. Uno que es un componente de ciencias sociales, donde se caracterizaba todo cómo estaba la comunidad, ¿sí? En una área, y con base en eso pues se podía saber cuáles han sido las tendencias y cómo iba a comportarse de aquí en adelante pues la conservación de las áreas en esas zonas. Un segundo componente que era ciencia participativa, en donde parte de la comunidad de donde íbamos se involucraba con nosotros en las expediciones. Y el tercer componente que tenían estas expediciones son los inventarios biológicos. Pues se trabajaban 7 grupos. El grupo, el Humboldt tenía un buen equipo de investigadores en su momento y también invitados, y se trabajaban 7 grupos entre plantas, insectos y animales. Y también se trabajaba una parte que es de obtener muestras de tejidos de todos los organismos que colectábamos para depositar en el banco de tejidos del Instituto Humboldt, ¿sí? Entonces es el componente genético. Aquí en adelante les voy a mostrar algunos resultados de lo que fueron estas expediciones en Santander. Esta es una muestra de los resultados del componente social, ¿sí? Entonces yo voy a hacer un poquito de zoom. Lo que hacían estos compañeros del componente social es que prácticamente describían de por qué en el sitio donde estábamos, pues, estaban las condiciones que se presentaban. Por ejemplo, uno de los sitios que fuimos fue Cimitarra, ¿sí? Eso es Magdalena Medio de Santander, uno de los sitios más diversos del planeta, se puede decir, ¿sí? Donde hace más o menos 30 años habían grandes extensiones de bosque húmedo tropical. En este momento, pues, han desaparecido la mayoría de ellos, ¿sí? Entonces, una muestra, este esquemita que hacían pobladores locales, ¿sí? Que como describían el área, en Cimitarra es una zona predominantemente ganadera, con muchos pastos, y solamente quedan unos pequeños remanentes de bosque asociados a los bordes de las quebradas y los ríos, ¿sí? Existen grandes fincas o latifundios, algunos de ellos de miles de hectáreas, habían fincas de 2000 hectáreas, ¿sí? Una de las que conocimos, pero había muchos más, y prácticamente había una población solamente asentada en ciertos núcleos a lo largo de unas vías, ¿sí? Que trabajaban en estas fincas. Entonces, unas condiciones un poquito difíciles de pronto para la diversidad, pero de todas maneras algunos de los propietarios de estas fincas son conscientes y ahorita están tratando de conservar los remanentes que quedan, y pues se está viendo como un progreso en cuanto a conectividad de algunos remanentes, ¿sí? Más abajo aquí podemos ver de cómo es el segundo sitio donde estuvimos, que es el Carmen de Chucurí. Es un municipio que queda como en el Magdalena Medio de Santander, pero un poquito más hacia el centro norte de Santander, ¿sí? Es una zona con una condición social un poco diferente a Cimitarra, porque en esta zona ya existen comunidades campesinas arraigadas, ¿sí?
la verdad en este sitio existen, uno ve frentes de colonización recientes más o menos 20 años para acá, ¿sí? Y entonces en esa zona hay una gran heterogeneidad, hay cultivos de diferentes tipos, pues ganadería, cultivos de cacao, de maíz, plátanos, frutales, y existe una matriz de bosques que están asociados especialmente a los bordes de la serranía de los Yariguíes, que es parques nacionales, ¿sí? Y las personas, las comunidades de este sitio tienen más arraigo, tienen más relación con el bosque y con la fauna y flora de los bosques, entonces fácilmente tienen nombres locales, saben usos de las especies, conocen sobre el comportamiento de ciertos animales como los monos, de los felinos y todo eso. Entonces existe ya una relación un poquito más estrecha con la diversidad. Como digo, comunidades que están haciendo, son frentes de colonización recientes, ¿sí? Y finalmente, el componente social, pues también, esta última parte de acá abajo es sobre un sitio en que estuvimos que se llama Santa Bárbara, que es abajito de lo que es el páramo de Santurbán, en la vía hacia Bucaramanga. Santurbán, no, perdón, del páramo Almorzadero. Entonces ya es una comunidad netamente andina, ¿sí? Que también tiene, pues son pequeños predios y la gente vive de muchas cosas, entre ellas la apicultura, el cultivo de frutales, también tienen cultivos forestales, también tienen un arraigo con los bosques, ¿sí? Y es increíble que en esa zona aún se encuentra una franja de vegetación de bosque andino prácticamente intacta, un bosque relictuales que se dice, o sea, bosques que tienen las condiciones originales de como eran hace, por así decirlo, 200 años, ¿sí? Y más arriba se encuentra el páramo, que ya está un poco intervenida porque ha sido quemado múltiples veces y hay vías por allá arriba, pero de todas maneras la comunidad se involucra con la diversidad de la zona y trata de conservarla. Entonces eso es más o menos como lo que hacía el componente social, caracterizar el sitio para mostrar cuáles fueron las causas de por qué en este momento se encuentran las condiciones que hay, ¿sí? El segundo grupo que trabajaba con un sistema que se llama ciencia participativa, lo que buscaba es que comunidades locales se integraran a la expedición con los biólogos, ¿sí? Entonces ellos previamente iban a los sitios, convocaban escuelas, alcaldías y todo eso, y conformaban un grupo, se los capacitaba y en medio de las expediciones ellos iban al sitio donde estábamos nosotros bajamos y en un sitio medio nos encontramos, y ahí compartíamos 1 o 2 días en donde se hacían los inventarios en conjuntos con ellos, se compartía información pues horizontalmente, porque la gente en el campo tiene mucho conocimiento, pero bastante, mucho más de lo que uno pensaría, y entonces compartíamos con ellos. Entonces aquí algunos de los resultados, en estas 3, 4 expediciones que se trabajó en Santander, se involucraron cerca de 1000 personas en esta iniciativa de ciencia participativa, perdón. Se utilizaron algunas herramientas como naturalista, en donde se le enseñaba a las personas, vea, si ustedes ven algún animalito, planta y quieren saber, tómenle fotografías, súbanla a esta plataforma y después nosotros, los investigadores del Humboldt, tratan de colocar los nombres científicos y así se establecía una relación en esta red de ciencia ciudadana y más o menos con estas plataformas se alcanzaron a subir por parte de la comunidad cerca de 16.000 registros biológicos, eso es un montón. Las comunidades en los sitios que fuimos colectaron más información biológica que inclusive los mismos biólogos que vamos a campo. Entonces, esto es una muestra que este componente de trabajo con las comunidades es bastante importante y productivo, en verdad. Ahora, referente a los grupos biológicos, pues les comentaba que pues, trabajamos 7 grupos entre plantas y animales, ¿sí? Y un grupo adicional que es la parte genética. Entonces, ¿qué es lo que hacían estos amigos de genética? Es de cada uno de los organismos que nosotros encontramos en campo, pues cogían una muestrica, en caso de un ave, pues se cogía una parte de una pluma, o si se colectaba el pajarito, pues una parte de sus órganos, ¿sí? Se guardan en unos tarritos especiales, estos después se depositan en el banco de tejidos que tiene el Instituto Humboldt, que está en Palmira. Después de eso se extrae su ADN y ese ADN se codifica, y toda esa información se envía a una base de datos que se llama Voltro, ¿sí? ¿Y qué finalidad tiene esto? La idea es tener, con esta información, prácticamente es que se está organizando lo que se llama el árbol de la vida. Una de las grandes metas que tiene la biología en todo el planeta es construir el árbol de la vida de todos los organismos, o sea, un árbol genealógico donde estén todos los organismos,
todas las bacterias, animales, insectos, plantas que existen en el planeta y ver cómo son sus relaciones de parentesco. Entonces, parte de esta iniciativa lo que busca es eso, a partir de información molecular, pues, alimentar esta gran base de datos mundial. Entonces, para Santander, con estas expediciones se lograron colectar cerca de 1000 o más de 1000 secuencias o muestras de tejidos de donde se extrajo ADN. Pues en Santander solamente se tenían, antes de las expediciones, solamente 109 secuencias depositadas en el banco de tejidos del Instituto Humboldt. Entonces prácticamente pues, se contribuyó fuertemente con este componente. El primer grupo biológico que les voy a comentar es el de los insectos. Con este grupo se trabajaron, como son tan diversos, pues se escogieron solamente unos grupos, como son los escarabajos y las mariposas. Los compañeros que iban al campo lo que hacen es que se van con unas trampas que se llaman jamas, que son como unas redes, como unos aros, para colectar insectos, llevan pinzas y hacen recorrido. A lo largo del recorrido ellos colectan estos dos grupos, ¿sí? También colocan unas trampas que atraen estos insectos que se llaman maláis, quedan capturados ahí, después quedan en un frasco y se recogen, y todos estos animalitos se guardan en alcohol. Bueno, y hace un proceso largo. De todo este inventario que hizo con estos dos grupos de escarabajos y mariposas, para el Santander se lograron encontrar cerca de 316 especies. Esto fue más o menos... se logró casi duplicar el número de registros de insectos que se conocía para el departamento. Cerca del 45% de estos insectos que se encontraron en esta expedición no se conocían para el departamento. Y se encontraron posiblemente 3 especies nuevas, ¿sí? Otro grupo que se trabajó fue el de peces. Lo que hacían los compañeros de peces es que ellos cargan con unas especies de nazas o mallas, ¿sí?, para capturar los pececitos en las quebradas. Estas nazas se les coloca electricidad, y cuando se activa esta electricidad lo que hace es que adormece a los peces. Entonces los peces que están debajo de las piedras todos salen, ¿sí?, y quedan adormecidos, y ellos después con una red los sacan, ¿sí? Más o menos en las expediciones pues se lograron reportar un buen número de especies, 77 especies de peces, 3 de ellas nuevas para la ciencia. También se trabaja el grupo de las ranas o anfibios, ¿sí? Más o menos lo que hacían los compañeros es que salen a eso de las 5 de la tarde y prácticamente como durante toda la noche o como hasta cerca de la madrugada, ellos hacen largos recorridos, van con micrófonos, con pinzas, bolsas, y lo que hacen es que a lo largo del recorrido van grabando el canto en este caso de las ranas, y los van colectando, ¿sí? Ellos son expertos y si encuentran una rana cantando, la van buscando hasta que la hallan, la graban, la cogen, la fotografían, se la traen, y después se conserva estos ejemplares se conservan en alcohol para la colección biológica, y después poder hacer su determinación taxonómica de forma exacta, ¿sí? Más o menos se encontraron 56 especies, y aunque aquí no está documentado, sí se encontraron algunas especies nuevas. En anfibios y en reptiles, que son lagartos y serpientes y culebras en general, también se hizo un buen aporte, cerca de 51 especies documentadas en estas expediciones, ¿sí? Bueno, hay algunos primeros registros, no se encontraron especies nuevas de reptiles, porque ya son más o menos bien conocidos y están ampliamente distribuidos en todo el territorio de las especies, ¿sí? De aves, lo que hacían los investigadores es que ellos más o menos entre las 4:30 y 5 de la mañana ya están en campo, y a lo largo de recorridos ellos van con micrófonos y binoculares y van detectando aves, los cantos los van grabando y van observando las especies y las van identificando, ¿sí? También colocan unas especies de mallas que se llaman redes de niebla, y en estas redes capturan los pajaritos que crecen, que vuelan más o menos dentro del bosque, ¿sí? Las aves que vuelan muy arriba no se pueden coger con estas mallas, entonces las registran con las observaciones, ¿sí? Observaciones o grabaciones, ¿sí? Entonces, para estas 3 expediciones o 4, se encontraron más de 400 especies, ¿sí? Muchas de ellas, pues, especies que tienen alguna categoría de amenaza, ¿sí? Otras endémicas. También se trabajó el grupo de los mamíferos. El principal método para los mamíferos fueron las encuestas con los pobladores locales, ¿sí?
Pero también se utilizó un sistema que se llama trampas cámara, que es colocar unas camaritas como en la base de los árboles a lo largo de ciertas trochas que saben que por ahí pasan animalitos. Estas cámaras se activan cuando pasa algo, el movimiento activa estas cámaras y toma las fotos. Entonces, con estos sistemas se lograron registrar cerca de 40 especies de mamíferos en estas 3 expediciones. Es mucho, es bastante en verdad, porque trabajar con mamíferos es muy difícil, verlos es muy difícil, reportarlos es muy difícil. Entonces es un mérito fuerte haber encontrado cerca de 40 especies, ¿sí? Algunas de ellas endémicas para el departamento. Y finalmente, pues de aquí en adelante les voy a documentar sobre el componente de plantas, que es el que yo trabajo, ¿sí? Y más adelante, al final, es ver cómo esto en verdad puede ayudar a alimentar el tropicario del jardín botánico. De las expediciones que hicieron en Santander, se colectaron o se reportaron cerca de 750 especies de plantas, y como la idea de esto no es tan solo documentar especies, sino encontrar novedades, de este grupo se encontraron cerca de 14 especies para el departamento, especies nuevas para la ciencia que no se conocían, ¿sí? Y pues un montón de especies que no se conocían para el departamento, cerca de 200 especies que no se sabían que estaban en Santander, ¿sí? Esto es una imagen de una foto de cómo llegamos el primer día que llegamos al sitio. Todos llegamos muy alegres, contentos, no sabemos qué nos espera, bien vestiditos y todo eso. Aquí algunos de los compañeros se los va a presentar. Aquí de derecha a izquierda, la que está aquí de rojo, ella se llama Lina, trabaja con peces. Maylin, que trabaja con la parte genética. Angélica, que trabaja con cámaras trampas. Sí, estos 2 compañeros, Johan y acá el otro compañero, trabajan con escarabajos, insectos en general. Sí, Socorro trabaja con aves. Andrés trabaja con ranas, y estos compañeros son los encargados de establecer toda la logística. Felipe en especial trabaja con todo lo que es documentar fotográficamente la expedición y las especies, ¿sí? Y aquí una foto de cuando salimos de la expedición, más o menos igual de contentos, porque estas expediciones verdaderamente son gratificantes y siempre estamos en un buen estado como de ánimo. ¿Por qué? Porque es que ir a estos sitios, conocer esa diversidad, sitios que poca gente, pues, son sitios inexplorados biológicamente, ¿sí? Como el Carmen de Chucurí. Allá no se había ido anteriormente a hacer inventarios de diversidad. Entonces, verdaderamente me tiene una energía bastante alta, pero aquí ya salimos bastante sucios, trajeados. Algunos ya han forjado relaciones, como aquí el amigo. Y bueno, son 10 días de trabajo que duraban más o menos cada expedición, pero 10 días bastante intensos. Aquí más o menos una fotografía que documenta qué hacemos por las noches. De día estamos en campo colectando toda clase de organismos y de noche lo estamos procesando, ¿sí? Sacando tejidos, midiéndolos, identificándolos, ¿sí? Este es el grupo de los compañeros de aves, son los que más trabajan, son jornadas bastante extenuantes. De días colectan y de noche están montando los cuerpitos de los pajaritos, sacando los tejidos y describiéndolos, ¿sí? En algunos casos nos contamos con electricidad y tenemos que trabajar a oscuras, pero tenemos que hacer las descripciones y las anotaciones de cada una de las especies como sean, ¿sí? Ahí se ven tomando notas de las plantas en una libreta de campo. Esta es una fotografía que documenta cómo trabajan los de mamíferos. Ellos van y trabajan con las comunidades, en este caso en el Carmen de Chucurí, hacen cartografía social y con la gente en el campo, pues, reportan dónde han hecho avistamientos de diferentes grupos, ¿sí? Y la gente perfectamente tiene un conocimiento muy profundo. Si la comunidad es arraigada y tiene relación con el entorno, tienen bastante conocimiento, bastante útil, ¿sí? Aquí mismo haciendo una jornada de avistamiento de diferentes mamíferos en la región del Carmen de Chucurí. El grupo que trabaja con ciencia ciudadana, pues ellos lo que hacen es que convocan a la comunidad, ¿sí? Y en 1 o 2 días nos juntamos. En esta fotografía se ve a la investigadora en aves, Juli, que está haciendo una actividad con los pobladores ahí del Carmen de Chucurí. Entonces ella le dice cómo se identifican los pájaros, qué literatura utilizar.
se llevan binoculares y la gente prácticamente hace una jornada de investigación en conjunto con nosotros, ¿sí? Y esto es bastante enriquecedor mutuamente, tanto para ellos como para los investigadores, porque hay cosas que nosotros no observamos, en cambio ellos tienen una capacidad de observación innata, impresionante, y en verdad han hecho buenos aportes. Aquí en esta fotografía está el investigador que trabaja con ranas y reptiles, que es Andrés Rimel Acosta, interactuando con una de los pobladores de la vereda La Belleza en el Carmen de Chucurí. Estas personas son bastante curiosas porque es un grupo de colonizadores que colonizaron esa zona de los Yariguíes no hace mucho, ¿sí? Y son adventistas, pero adventistas completamente comprometidos. Ellos no salen, tienen muy poco contacto con el pueblo y con la sociedad prácticamente. Ellos están aislados allá. Sus hijos no van a las escuelas y tampoco utilizan el sistema médico. Ellos se enferman y se curan ellos mismos allá con sus remedios caseros, ¿sí? Y estando allá, ellos eran muy reacios al contacto con nosotros, pues ya después de un rato y de ver las cosas y que nosotros pues estamos haciendo una cosa completamente diferente a lo que hace mucha gente, ya interactuaron con nosotros y estaban muy interesados. Para ellos esto era muy novedoso, ¿sí? Entonces ahí están los muchachos viendo los bichitos, las fotografías, y Andrés les mostraba para qué servía todo esto, ¿sí? Entonces quedaron muy agradecidos. Esta foto es impresionante porque para mucha gente en el campo, las serpientes, culebras, todas por igual, son el enemigo, ¿sí? Sobre todo porque está muy estigmatizada por la parte religiosa. Entonces, ver una culebra es como ver el demonio, así, ¿sí? Y entonces piensan que todas son dañinas, representan la muerte y inmediatamente las están matando, les dan un machetazo. Y aquí se les documentó de que existen dos grupos de reptiles, uno que son venenosos, son las serpientes, y otros que son inofensivos y que por el contrario son beneficiosos porque eliminan ratones y otras clases de animales que pueden ser perjudiciales para los cultivos y para las casas, ¿sí? Y que estos animalitos son inofensivos y se los sabe manipular. Entonces, muchos de ellos nunca habían cogido una serpiente viva, ¿sí? O una culebra viva. Entonces aquí ellos ya desmitifican eso. Y más que todo, que la investigadora que les mostraba esto era una mujer, ¿sí? Entonces, uy, ella es una mujer que puede coger culebras, pero ¿cómo nosotros no las podemos coger? ¿Sí? Aquí atrás de la foto está Mauricio Torres, que fue el coordinador del proyecto de Santander Bio, ¿sí? Es un trabajador espectacular, investigador espectacular, ¿sí? Aquí una foto más o menos de ella, Angélica, la que trabaja con cámaras trampas, tienen que hacer unos recorridos larguísimos, todo un día largo de trochas, ¿sí? Y en el trayecto pues se encuentra con los vecinos, ellos les traen, por ejemplo, aquí en este caso este campesino le trae una talla X que me había matado, y como se corre el chisme, entonces ya nos la llevan a nosotros allá, y ahí pues ahí se interactúa con la comunidad, ¿sí? Parte del qué hacer en una expedición. Aquí es más o menos, se refleja un taller que se hizo de ciencia ciudadana. La chica que está aquí con esta chaqueta azul era la encargada en el Humboldt de hacer estos talleres de ciencia ciudadana, se llama Marjorie, y la gente queda muy agradecida después de estas reuniones. Aquí está uno de los compañeros que organizaba la parte de logística, Javier Barriga, tratando de explicar a la comunidad algunas cosas, como el concepto de especie. Yo no sé cómo lo hizo, pero él iba y llevaba sus charlas y se las presentaba a las personas, y todo el mundo encarretado. Bueno, en esta foto esta foto es impresionante porque en esa expedición que hizo el Carmen de Chucurí, es un sitio muy privilegiado porque tiene muchas cosas, entre ellas tiene cuevas, ¿sí? Cuevas grandes, inexploradas. En algún momento todo el equipo fuimos a ver estas cuevas, llegamos hasta un punto y que había que meterse y retar por allá, y los investigadores, los hombres, dijimos, no, ¿qué vamos a hacer por allá? Los únicos que se midieron a ir hasta el fondo fueron estas dos investigadoras, en su momento trabajan con el Instituto Humboldt, fueron las únicas capaces de meterse por allá, y los acompañantes locales dijeron, no, pues si van las mujeres adelante, nosotros también vamos. Entonces ellos también las acompañaron. Entonces aquí es una muestra hasta donde llegaron. Entonces es lo que documenta que este sitio en el Carmen de Chucurí es verdaderamente espectacular en cuanto a su geomorfología y su biodiversidad. Aún tiene muchos elementos que se pueden conservar allá. Bueno, esta es una muestra de los resultados también de estas expediciones bios
que no tan solo se colectaban los organismos, las plantas y los animales, sino que se fotografiaban en campo. Entonces, y nos acompañaba siempre un fotógrafo profesional y él tomó estas fotos, son de estas expediciones en Santander, y pues se veían cosas espectaculares, algunos bichitos muy pequeñitos, pero que al momento de fotografiarlos con detalles, pues se ven pues toda su hermosura. Estos son renacuajos, serpientes, un cangrejo mal encarado y bichitos insectos acuáticos, ¿sí? Estas unas imágenes de los paisajes del Carmen de Chucurí, un sitio verdaderamente espectacular, un atardecer, tiene unas quebradas donde se encuentran fósiles con frecuencia, se ven ahí en las piedras, hay fósiles. El sitio pues todavía tiene unos fragmentos de bosque bastante grandes, pero otras zonas han sido fuertemente intervenidas para cultivos de cacao. Aquí en la derecha se ve una parte de bosque, la mayoría de las especies maderables finas han sido entresacadas, antes solamente quedan unos cuantos árboles grandes por ahí, pero de todas maneras quedan algunos buenos remanentes de bosque que están regenerando, ¿sí? Esto, al fondo, estas montañas del fondo, es la serranía de los Yariguíes, que es el Parque Nacional Yariguíes, ¿sí? Y toda esta parte de acá abajo, que está más o menos entre los 500 y 800 metros de elevación, son bosques pluviales que colindan con la cordillera, con la serranía de los Yariguíes, y que perfectamente pueden ser los sitios más diversos del planeta. Perfectamente, no, sin especular, son de los sitios más diversos del planeta. Este es más o menos una foto que muestra lo que hacemos nosotros los botánicos. Hacemos recorridos, ¿sí? A lo largo de esos recorridos colectamos plantas, las echamos en costales, le tomamos fotografías y al final de la jornada pues las metemos en periódicos para hacer ejemplares de herbario. Sí, estas fotografías son del Carmen de Chucurí. Aquí en la expedición El Peñón, que es una zona andina, más o menos a los 2.500 metros, en los límites entre Boyacá y Santander. Este investigador es José Aguilar, él está ahí tomando una foto de este ejemplar y yo tomo notas, ¿sí? De dónde se colectó, las características de la planta, y ahí vamos haciendo el inventario de plantas. Aquí una foto en cimitarra, a veces nos acompañaban investigadoras, cuando iban ellas, pues excelente, porque se encargaban de todo el trabajo difícil, yo simplemente mandaba, pero a veces no habían suficientes investigadores, tocaba hacer el trabajo por completo. José Aguilar tomando una fotografía de una orquídea en el Peñón. A veces pues son jornadas en el campo de 12 horas por lo menos, ¿sí? Salimos a eso de las 7 de la mañana, regresamos, no sé, 4, 5 de la tarde y almorzamos en el camino como jugamos. Cuando encontramos plantas raras, pues felices y contentos. Esto es un placer bastante difícil de describir, pero nos fascina encontrar plantas con flores y frutos y son raras mucho mejor. Esta matica es una liana que es como una habichuela, familia de los frijoles. Nunca había visto eso, pues, y la logramos colectar y felices. A veces, pues, como estamos cerca de algunos poblados, como el caso del Peñón, pues, por la noche lo que hacemos es que prensamos en donde nos quede más fácil, ¿sí? En este caso en un patio, y ahí trabajamos más o menos después de que llegamos, trabajamos como hasta las 10, 11 de la noche y después a dormir. En estas bandejitas que están acá de copor, ahí guardamos algunas plantas vivas que las traemos después para propagar en viveros, o en este caso para depositarlas en algunos jardines botánicos. Esta foto es del grupo de expedicionarios que estuvimos en el Peñón Santander, ¿sí? Es una zona de cientos de cuevas, pero no son cualquier cueva, son cuevas gigantescas, cuevas, algunas de ellas o muchas de ellas inexploradas, pero que no tienen fondo. Son cuevas donde por dentro tienen ríos enteros, quebradas, y no tienen salida, no se saben a dónde salen, ¿sí? Esta es una de las cuevas que se llama La Tronera, entonces allí algunas de las personas colectando animalitos, musgo de plantas que estaban por ahí sobre las piedras. Esta es otra de las cuevas que se exploró, que se llama Hipocampos. El que aparece aquí en la foto es Carlos Lazo, uno de los coordinadores de esta expedición en el Peñón, ¿sí? En esta salida al Peñón, pues nos acompañó un equipo de filmación que hicieron, pues las expediciones vio de algunas de ellas hicieron documentales que se pueden ver en Señal Colombia, ¿sí? Pero entonces nos tocaba que parar 1000 veces, repetir algo así, entonces ya estaba un poquito desesperado, pero al final salió un video muy bonito
que se lo dan con frecuencia en Señal Colombia. Aquí nos están filmando en la entrada de una cueva. Y esta es otra de las cuevas que pudimos estar allá en el Peñón. Son verdaderamente espectaculares. El Peñón queda más o menos a 3 horas de Tunja, ¿sí? En la vía de Vélez a Landazuri. Es un sitio que valdría la pena conocer. Espectacular. Uno no pensaría que estos sitios existen en Colombia. Esta es otra de las cuevas que estuvimos, se llama La Tronera. Esta bóveda tiene una altura de más o menos 50, 60 metros, y ahí para adentro de esa cueva no tiene fin, ¿sí? Por dentro hay quebradas, se encontraron huesos, quién sabe qué será, no sé, de vacas o algún mastodonte, ahí, ¿sí? Y dentro de estas cuevas, muchas de estas cuevas de ellas, hay entierros indígenas. Dentro de las cuevas evitan guácharos, y estos animalitos traen semillas de zonas bajas, como el Magdalena en medio. Esas semillas después las regurgitan y caen en el fondo de la cueva. Las plantulitas germinan y mientras tengan reservas en sus cotiledones, ellas están felices y contentas, pero después de un tiempo mueren. Entonces muchas de estas plantas que vienen de bosques húmedos tropicales se pueden recuperar para propagar en jardines botánicos. Son muchas de ellas palmas raras, o por ejemplo, de la familia de los laureles o de las amarillos, plantas de madera muy finas, que se podrían rescatar para propagar en jardines botánicos. Aquí en adelante les voy a comentar como de los hallazgos más importantes en plantas, ¿sí? Esta es una de las matas de las especies nuevas que encontramos. En su momento le colocamos el Aeagia pacisnacis, significa paz naciente. Le hicieron mucha propaganda, salían muchos medios y bueno, una especie nueva más para la ciencia. Esta es otra que estamos en proceso de escribirla, es familia de los tomates, se llama Schultesianthus, dedicada a un botánico muy famoso que se llamó Richard Evans Schultes, y estamos en proceso de trabajarla. Otra planta del grupo que yo trabajo, de las melastomatas, y especie nueva, aún no sabemos cómo llamarla, una especie muy hermosa que tiene un gran potencial ornamental, pero también medicinal, porque todo este género de plantas que pertenece al grupo de las salvias, ¿sí? O de los albahacas, muchas de ellas son medicinales, con un gran potencial ornamental, como se ve en la foto, indescrita para la ciencia, del género Volcameria. Otra planta del grupo de las melastomatáceas, 7 cueros, nueva. Este es un árbol que encontramos en cimitarra de la familia del café, en Rubiaceae, que se llama Pentagonia. Tiene una hoja de más o menos 1,80 de largo, o sea, aquí la compañera que estaba en esa salida, María, perfectamente se puede esconder detrás de la hoja y no se vería. Y especie nueva, solamente pues, se conoce de un sitio, ¿sí? Y en proceso, y pues, ahí estará, más adelante se describirá. Ese fue el hallazgo más importante de plantas de esta especie en Santander. Es una planta, es un linaje nuevo, en verdad, un género nuevo para la ciencia, y le colocamos Lintersemina chucurense. Linter significa canoa, semina, semilla, chucurensis, que es del Carmen de Chucurí. Aquí en la derecha les voy a hacer un aumento. Se ven las semillas, son como una canoa, flotan sobre el agua y el agua, las corrientes de agua la desplazan. Entonces es un grupo bastante, no sé, eso no se conocía en Rubiaceae, en este grupo de plantas, ¿sí? Gracias a que va el equipo de genética, logramos hacer su análisis molecular y ubicarlo en el árbol de Rubiaceae. Todo este árbol filogenético que se ve aquí es de la familia Rubiaceae, y logramos detectar de que está en esta partecita de la familia Rubiaceae, y con base en eso podemos definir que era un género nuevo para la ciencia, ya está descrito. Otra especie de tuno, 7 cueros nuevos, en proceso de descripción. Bueno, en esta salida pues no es tan solo, no todo es felicidad, algunas veces tenemos algún inconveniente. Esta matica que está aquí caída, yo la iba a colectar en el Carmen de Chucurí, la estaba cogiendo y cuando vi que se movió algo y resulta que allá al ladito estaba esta talla X, si no es porque se mueve no la veo, casi la toco. Apenas la vi, pegué un grito hacia atrás como de 2 metros y un grito que nunca sabía que yo podía gritar así, pero casi me muerde. Si este animalito me hubiera cogido, prácticamente no estaría aquí
contando el cuento. Entonces, pues pasan muchas cosas que le hacen uno, pues, lo hacen uno recapacitar, pero de todas maneras, estas zonas son espectaculares, estas expediciones son verdaderamente espectaculares. Muchas personas deberían de tener esta experiencia. Este es uno de los sitios que visitamos en el Carmen, se llama Manchurrias, estribaciones de la Serranía de los Chariguíes, es uno de los sitios más hermosos que yo he visto, ¿sí? Todo ese selva de ahí para allá, ¿sí? En esta parte estuvimos con el equipo de investigadores de la Universidad Industrial de Santander, son todos los que están aquí como en la izquierda, y todas estas otras personas son gente local que fue a capacitarse con nosotros sobre ver cómo hacíamos el inventario de biodiversidad. Nosotros salíamos a campo y les documentábamos a ellos, ¿sí? ¿Qué es lo que hacíamos? Y ellos pues se encarretaban con eso, y algunos de ellos, como este muchacho que está aquí, él se llama Javier Quiroga, se encarretó tanto que ha descubierto especies nuevas, ¿sí? Él después ya con la plataforma de naturalista ellos que han capacitado en estas salidas en esa plataforma, él toma fotografías a toda clase de plantas y animales. Entonces encontró una tortuga nueva que no se conocía para Santander y para el Magdalena Medio. Él la logró fotografiar. Gracias a eso, pues, los herpetólogos dijeron, uy, esta cosa es rara, y la lograron identificar. No se conocía para esa zona. Y especies de árboles, una especie de árbol que es maderable, que ya casi está extinto en la zona. Él la fotografió, y gracias a esas fotografías pudimos darnos cuenta que es una especie nueva. Estamos en proceso de escribirla en conjunto con él, y pues esto lo que documenta es que esa interacción entre la comunidad local y nosotros da verdaderamente frutos, ¿sí? Bueno, de aquí en adelante, ya para terminar, les voy a comentar de que estas expediciones prácticamente pues nos permiten no tan solo documentar la diversidad, sino que también nos permite encontrar material que podemos propagar en los jardines botánicos, ¿sí? Y el Jardín Botánico de Bogotá en este momento lo que está tratando de hacer es de replicar algo parecido, ir al campo, colectar plantas, exclusivamente plantas, ¿sí? Como somos Jardín Botánico, y no tan solo traer ejemplares de herbario y fotografiarlas, sino que también traer las plantitas vivas, ¿sí? Estas plantitas, pues una vez llegamos al Jardín Botánico, pues se organizan en materas, se tratan de tener en el ambiente más o menos controlado, ¿sí? Para después llevarlas dentro del tropicario, y ahí en tropicario pues tratar de mantenerlas vivas y que se puedan exhibir a un público en general. Este es el tropicario, ya el año pasado, como lo estaban terminando, ya en este momento está completamente habilitado y puede entrar cualquier visitante, ¿sí? Dentro de este tropicario, una persona puede experimentar algo parecido a lo que nosotros los botánicos, biólogos en general, experimentamos en una expedición, pero sin tener que irse por allá, días enteros, caminatas enteras, ¿sí? Con cierta incomodidad, las personas pueden reconocer pueden experimentar esos ambientes, ¿sí? Y muchas de las plantas que están en este tropicario pues se han traído de estas expediciones, ¿sí? Entonces, esto es más o menos para cerrar de que lo que busca el Jardín Botánico es prácticamente llevar una experiencia a todos los visitantes de cómo es un bosque húmedo tropical, cómo es un bosque seco tropical, cosas que difícilmente se pueden experimentar sobre todo en estos días de pandemia. Bueno, esta era la presentación que les tenía. Quería dar los créditos de la fotografía. La mayoría de las fotos son de estos compañeros. José Aguilar, que trabaja con el Instituto Humboldt, Ángela Celis, trabajó con el Instituto Humboldt, ya no, Felipe Villegas del Instituto Humboldt y del Banco de Imágenes del Instituto Humboldt. Entonces, muchas gracias, y si tienen alguna pregunta, inquietud, pues bienvenida. Listo, Humberto. Si quiere, dejamos de presentar. Ya, dame un segundo, dejar de compartir. ¿Ya? Sí, señor. Listo. Y activar su cámara. Uy, perdón. Ya. No, pero qué bonita expedición, Humberto. La verdad, uno queda con ganas también pues, de ir a lugares así. Se nos mostraba bastantes fotografías de ese lugar tan bonito, y además, pues también la alta biodiversidad que se encuentra, pues, obviamente corriendo ciertos peligros, ¿no? La naturaleza igual siempre le enseña a uno que no siempre es como uno lo imagina las cosas, pero qué bonito, qué bonita expedición. Creo que ese trabajo con la comunidad fue increíble también, ¿no? Es muy importante relacionar a las personas, pues porque así también se inician procesos de conservación, ¿no? Claro. Eh,
Bueno, por acá tenemos una preguntita. Dice Humberto, una pregunta, aparte de ese inventario de biodiversidad de las zonas en donde se realizaron las expediciones, ¿qué otras cosas le aportan esas expediciones a las comunidades que viven cerca? Muy bien. Pues la verdad, por ejemplo, yo te digo con, casos concretos. En Cimitarra se trabajó con un colegio completo, ¿sí? Ellos fueron capacitados en ciertas plataformas como Naturalista, se capacitaron en conjunto con nosotros de cómo hacer los inventarios en campo, ¿sí? Recibieron alguna charla general pues, de cada uno de los investigadores que estaban ahí, y lo que hicimos nosotros fue a ellos fue motivarlos. Ese colegio en Cimitarra, ellos siguieron con sus procesos de inventario de diversidad y utilizando esta plataforma de Naturalista, ellos siguen documentando como sus especies de flora y fauna en su localidad, en su área, ¿sí? Entonces, esa ha sido una de las cosas, yo pienso que uno como de los procesos que han dejado como cosas concretas a la comunidad local, ¿sí? La otra cosa que a mí me parece importante es que, por ejemplo, con la comunidad de El Carmen de Chucurí, que son estos grupos de colonización que están un poco aislados de la sociedad y que ellos son adventistas convencidos, ellos en verdad se les abrió como una ventanita al ver todas estas cosas que se pueden hacer, ¿sí? Y ellos eran felices viendo esto. Entonces, a mí me parece que se dejó una semillita ahí con ellos, ¿sí? Esta como metodología de incorporar a las expediciones un componente de ciencia ciudadana me parece supremamente importante, ¿sí? Porque a la comunidad le queda una capacitación y le quedan algunas herramientas para seguir interactuando. Otra cosa importante que no nombré en esto es que algunas de las personas con las que se interactuó en estas expediciones, personas de la comunidad, después fueron invitadas al Instituto Humboldt, a las colecciones, y ellos pudieron documentar todo el proceso, todo el ciclo de investigación, ¿sí? ¿Qué hacíamos nosotros con las plantas y los animales que colectamos? ¿A dónde los dejamos y para qué servía eso? Entonces ellos fueron a las colecciones del Humboldt, practicaron todos los procesos de montaje, de curatoría, y al finalmente vieron todo el proceso, ¿sí? Y una cosa que ya es el top, pensaría yo, es que para mí, por ejemplo, una de las cosas importantes es que una persona, al menos una, que es este amigo que se llama Javier Quiroga, es campesino de allá del Carmen de Chucurí. Él quedó tan encarretado que en este momento él ya es un investigador y próximamente él va a aparecer en una publicación, ¿sí? Él ya cumplió todo el ciclo de investigación prácticamente. Entonces, ahí van quedando algunas cositas en las comunidades. No es lo máximo, pero es un progreso, porque muchos de los trabajos que nosotros hacemos es muy encerrados en nosotros, en nuestra taxonomía, en nuestra publicación, nuestra investigación. Ya con esto es un ejemplo de que sí se puede abrir las cosas. Y el tropicario es una buena, es como una llave, una ancla intermedia, porque a las personas ahí se les puede mostrar mucho de estas cosas sin necesidad de que tengan que ir allá al campo, solamente en un recorrido de media hora. Ellos pueden experimentar y se les puede hablar mucho de esto. Entonces el tropicario es un buen gancho para que vincule estas cosas, lo que hacemos los biólogos, los ambientalistas, los ingenieros forestales y ecólogos, y poder mostrarlo. Claro, Humberto, sí. Yo creo que el Tropicario también es un escenario de educación bien importante. De pronto sabe qué especies se encuentran en el Tropicario, de las que recolectaron allá, o en qué parte específicamente del Tropicario se encuentran. Tenemos algunas. Hay esta planta que les digo que las descubrió un amigo allá que vive en el Carmen de Chucurí, la tenemos. Esa es una planta, un árbol nuevo para la ciencia, que es de las maderas más finas del Magdalena Medio, ya al punto de desaparecer, porque la han talado casi por completo, quedan pocos individuos. La descubrió este amigo gracias a estos cursos de capacitación de ciencia ciudadana y estas interacciones, ¿sí? Y él nos consiguió unos juveniles de unas plantulitas, ya las tenemos en el tropicario para garantizar su propagación, ¿sí? Ese es un ejemplo, pero hay muchas de ellas que hemos traído de estas zonas de bosques húmedos tropicales. Qué chévere, ¿no? Ahí vemos también la importancia de estos espacios que también se tienen especies en peligro de extinción, ¿no? Y además también especies
pues que normalmente no se conocen, ¿no? Entonces sí, sí es bien interesante también ese tipo de cosas. Muchas de estas especies nuevas que se encontraron en estas expediciones, no están solo las que hizo el Humboldt, sino el Sinchi, la Universidad Nacional, ¿sí? Muchas de estas especies nuevas, muchas de ellas son de zonas bajas, valdría la pena de que nosotros las consiguiéramos y las propagáramos dentro del tropicario, ¿sí? Ya tenemos una, por lo menos. Entonces, la meta es tratar de que eso no quede ahí solamente en una publicación y sea chévere y el reconocimiento, y no tratar de hacer el ciclo completo y tratar de propagarlas. El tropicario es el espacio ideal para eso. Sí, señor. Humberto, y estas zonas que pues son selvas vírgenes que están siendo pues colonizadas por el ser humano, todos estos hallazgos que se encontraron ahí también podrían de pronto declararse un área protegida pues, para que no la sigan deforestando, o cómo ve el tema también social en ese lugar. En el caso de Santander, bueno, ese era el objetivo del componente de caracterización social, ¿sí? A ver cómo se pueden mejorar las condiciones de conservación en conjunto con la comunidad. En algunos sitios es difícil, por ejemplo, lo que es Cimitarra, es muy difícil porque son zonas ganaderas, han tenido un fuerte conflicto, pero de todas maneras ya hay personas, propietarios que están conservando los remanentes que quedan, ¿sí? Es un proceso a largo plazo, entonces en este momento no ha habido ninguna área de conservación privada o nacional que se haya declarado a partir de estas expediciones, pero hay que darle tiempo al tiempo, ¿sí? Yo creo que sí han calado algunas cosas, como digo, en Cimitarra ya hay propietarios que se están concientizando de esto y ahí va poco a poco el proceso. Qué bueno, sí. Así se inician procesos de conservación, ¿no? También con educación ambiental. Bueno, por acá tenemos otra pregunta. Nuevamente Paula nos pregunta que además de la experiencia de la talla X, quisieras contarnos otra experiencia que te haya marcado. Y otra pregunta, ¿qué lugares en Colombia crees que debe hacerse otra expedición bio? Bueno, hoy en día salir a campo es relativamente fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no tenemos este conflicto que teníamos, póngale decir, 10 años atrás o 8 años atrás. Hubo momentos verdaderamente críticos cuando estuvimos expediciones, en especial con el Instituto Humboldt, sitios en donde salíamos y escuchábamos las ráfagas o los bombardeos a la distancia, o explotaban un puente, o estábamos en situaciones en donde llegaba la guerrilla y nos tocaba que prácticamente darle todo nuestro botiquín, o ellos nos decían no se metan por aquí porque es un campo minado, o casos en donde teníamos que salir con anticipación porque nos decían ya no los queremos ver más acá, ¿sí? No, muchas veces estuvimos al borde, ¿sí? Con el conflicto armado. Ya de un tiempo para acá, ya eso se solventó, por así decirlo. Esperemos no volver a llegar a eso, pero en este momento salir a campo es relativamente fácil y agradable, ¿sí? De resto ya son como accidentes que se presentan, pues en alguna ocasión un compañero que nos acompañó durante muchas expediciones, que era como mi papá, él me protegía cuando iba a campo, se llamaba Fabio Quevedo, era como mi protector y éramos muy buenos amigos, y Fabio en una expedición se ahogó, ¿sí? Por salvar una mula que se fue una quebrada con la carga. Entonces él, por no dejar que este animal se muriera, se ahogara, se fue a cortarle la carga y ahí quedó Fabio, ¿sí? La expedición no era con el Humboldt directamente, era con otra entidad y ahí quedó el compañero. Otro compañero que cayó así en la salida de campo fue, ustedes lo conocieron no hace mucho, al menos de un año a un año, fue Javier Maldonado, que trabaja con peces, profesor de la Universidad de los Andes, en una salida de campo, se ahogó. Entonces nosotros estamos en verdad expuestos a muchos accidentes que pueden suceder en cualquier momento. Javier era un experto nadador y quedó ahí. Fabio las conocía a todos en el campo y quedó ahí, se golpeó contra una piedra y se ahogó. Entonces, fuera de que nos puede picar una serpiente o que nos puede dar una malaria, lesmanias y todo lo que quiera, hay accidentes, hay cosas, una caída, cualquier cosa. Afortunadamente nunca nos ha pasado eso,
No se los, espero que a nadie le pase, pero ese es el diario vivir de una salida de campo, en verdad. ¿Qué me decías la segunda pregunta? ¿Qué lugares en Colombia crees que debe hacerse otra expedición bio? Ah, en Colombia hay muchos. Por ejemplo, la Serranía del Baudó, vale la pena. El Tapón del Darién, Serranía de San Lucas. Acá en las zonas andinas hay muchos sitios. Ya el jardín, por ejemplo, lo que es el límite del Tolima con Cundinamarca, aquí cerquita. Eh, bueno, lo que es el Picacho, la parte alta, que es límite entre Caquetá y Huila, ya se fue, hubo una expedición bio, pero amerita hacer muchas otras. Hay zonas aquí mismo en Cundinamarca, lo que es la parte de Sumapaz bajando hacia la Macarena, es una zona que amerita una expedición bio que perfectamente la puede realizar el Jardín Botánico, ¿sí? Afortunadamente Colombia todavía tiene muchas zonas inexploradas, ¿sí? Donde van a salir, hay especies nuevas para la ciencia para describirlas. Muchas. Claro, sí. Igual, yo creo que pues el conflicto armado dejó muchas cosas negativas, ¿no? Pero una de pronto de las buenas que puede haber dejado es la conservación de esos bosques vírgenes que hoy en día pues se podrían ir a investigar, ¿no? Mm. Bueno, profe. No sé si quieras dejarnos de pronto alguna conclusión o alguna reflexión final de esta charla pues tan interesante. Sí, yo lo que invitaría a todas las personas que escuchen esta presentación, de que si quieren tener una experiencia, algo parecido a lo que nosotros los biólogos, ecólogos, ingenieros forestales y otros profesionales que van a campo, estas expediciones, si quieren tener una experiencia algo cercana a eso, visiten el Tropicario, un espacio muy bonito donde se pueden ver un bosque húmedo tropical, un bosque seco tropical y muchas plantas hermosas, ¿sí? Y ahí se pueden documentar muchas especies. Uno en una salida de campo ve muchas cosas hermosas, plantas hermosísimas, pájaros, ranas, de todo. Y en el Tropicario se puede tener algo de esta experiencia en una distancia muy corta y un pequeño tiempo y en medio de Bogotá, sin tener que ir por allá lejos y gastar mucho dinero, tiempo y exponerse a riesgos. Te he Y, invitado a que conozcan el Tropicario. y sin tanto peligro, ¿no? Sí, Alegro en cualquier lado, pero bueno, más relajados. pero pues sí, sí, igual es un gran logro, ¿no? Tener en medio de una ciudad llena de cemento y pavimento, un área como esa, como el Tropicario, pues en realidad es un gran logro que pues no se deberían perder. Sí, sí. Bueno, profe, Entonces, muchas muchas gracias gracias por la invitación. por esa charla. También pues invitarlos a todos a que pues durante la programación del mes de mayo también vamos a tener diferentes invitados, charlas muy interesantes. Entonces, todos los miércoles a las 5 de la tarde estaremos acá en este espacio virtual de Tejiendo la Palabra. Eh, Lina, Pamela nos comenta que muchas gracias